Vamos a entrar de lleno al tema del matrimonio desde la perspectiva bíblica y en algunas partes nos vamos a meter en aguas profundas y probablemente en dificultades el día de hoy. Algunas personas, sin lugar a dudas, reaccionarán quizás en contra de lo que van a escuchar. Algunos matrimonios, algunas parejas pudieran incluso enojarse. Y nuestro propósito el día de hoy no es el de provocar controversias ni menos pleitos o conflictos entre estas personas, sino simplemente queremos aprovechar esta oportunidad. Hemos apartado el día para tratar de entender los principios básicos, y el día de hoy, el tiempo que nos tenemos, el tiempo que tenemos disponible es limitado y vamos a tratar de ir en una forma muy acelerada, en forma muy rápida. Les invito a que, si van a hacer sus apuntes, que sean simplemente bosquejos, ¿no? Porque es mucho material, es muchísima información. Y vamos a empezar en Romanos, en su capítulo 12. Y el texto que vamos a leer aquí es muy conocido. Así que, hermanos, Romanos 12. ¿Me escuchan bien? ¿No hay problemas para escuchar? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es, en la versión antigua, vuestro culto racional, servicio razonable, se traduce en las versiones modernas. No os conforméis a este siglo o mundo, mas reformaos, y la idea aquí es que seamos transformados o cambiados. Es un proceso continuo de transformación por la renovación de vuestro entendimiento, y en la versión moderna, vuestra manera o forma de pensar, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, este texto, y estamos enfocando específicamente el versículo 2, es crucial para lo que vamos a ver el día de hoy, porque vamos a tratar de, a través de las Santas Escrituras, transformar, o por lo menos cambiar, nuestra forma o manera de ver este tema que nos toca, el tema del matrimonio. Y simplemente estamos usando este texto para decir que a menos que logremos transformar, conforme a la palabra de Dios, nuestra perspectiva del matrimonio, jamás experimentaremos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta en nuestra relación matrimonial. El tema es entonces crucial, y la mayor parte de lo que vamos a ver el día de hoy es, lo vuelvo a repetir, un intento de transformar exactamente este punto, la forma en que miramos el matrimonio. Y en la parte final del día de hoy vamos a dedicar, después de la comida, ya más para la tarde, una parte principal de nuestro estudio sobre los distintos papeles bíblicos y una serie de cambios y ajustes que son importantes a la luz de esta transformación que estamos mencionando. Entonces, para arrancar, comenzamos el día de hoy con lo siguiente. Todo lo que la Biblia dice sobre nuestro tema, el matrimonio, es algo muy práctico. Y no podemos analizar este tema simplemente viéndolo desde una perspectiva doctrinal o teórica, sino más bien tenemos que entender que nuestra obediencia o desobediencia en cuanto a cada punto que vamos a ver tendrá consecuencias. Hay consecuencias aquí y ahora en nuestra vida, en nuestro matrimonio. En forma inevitable vendrán estas consecuencias, tanto para aquellos que obedecen, por un lado, como para aquellos que desobedecen la palabra de Dios. Y en este sentido, espero que hayamos sido conducidos por Dios el día de hoy a reunirnos en este lugar con el propósito de aprender. Y lo que tenemos que aprender es, desde un principio, el hecho de que hay muchísimos errores cometidos en el matrimonio, y la mayor parte de estos errores son cometidos
al comienzo. O sea, antes de que un hombre y una mujer lleguen al momento de casarse, cometen una serie de errores. Hay muchísimas personas que se equivocan cuando se casan. Y se equivocan, como vamos a ver, en algunos puntos cruciales y terminan casándose con una persona que simplemente les va a causar muchos problemas. Se equivocan al escoger a su futura pareja, sea esposo o esposa, y luego, después de haberse equivocado, tienen que enfrentarse, o mejor dicho, tienen que vivir con las consecuencias de su error. Y estas consecuencias, en cierto sentido, son consecuencias de las cuales nunca podrán escaparse. La gran mayoría de las personas no casadas cometen graves errores antes de casarse. Y estos errores son cometidos desde un principio en la siguiente forma. Tienen ideas erróneas, tienen conceptos falsos, tienen ideas idealistas acerca del matrimonio. En la mayoría de los casos, las ideas sostenidas tanto por el hombre como, o sea, por la mujer, son ideas que no corresponden en ningún sentido a la realidad. El día de hoy tenemos un grupo de personas, algunas de las cuales llevan años casados, o sea, 15, 20 o más años ya casados, de la misma manera que supongo que hay jóvenes y personas que están contemplando el matrimonio, o personas quizás recién casadas que tienen muy poco tiempo en este asunto, pero prácticamente en todos sus casos lo que estamos señalando es cierto. Abundan estas fantasías, estas ideas idealistas, estas ideas erróneas que no corresponden en ningún sentido a la realidad. Y muchas de estas ideas provienen de la televisión y el cine, provienen de la cultura. Muchas de estas ideas están bien arraigadas en la mente inmadura de los jóvenes, de las jovencitas y los jóvenes que están contemplando el matrimonio. Esta idea de que tú vas a encontrar a la persona perfecta, a la mujer perfecta, al hombre perfecto, y que al casarte con esta persona todo será de maravilla, todo será como una fantasía, todo bonito, todo fantástico. Pero los que ya llevamos algo de tiempo en este asunto sabemos que esto nunca es así. Aquellos que tienen en este contexto ideas erróneas acerca del matrimonio necesitan escuchar el día de hoy de una forma muy cuidadosa lo que la palabra de Dios dice sobre este tema. Necesitan poner a un lado todas sus ideas preconcebidas, todas sus ideas románticas, todos sus conceptos idealistas, para escuchar lo que Dios dice acerca de este tema. Y lo que vamos a ver es que Dios es muy práctico. Y Dios sabe mucho más acerca de este tema que cualquier ser humano y que cualquier de nosotros sabemos, ¿no? Y en este sentido, los que tienen estas ideas serán desafiadas el día de hoy para poner a un lado todas sus ideas falsas, de la misma manera, escuchen bien, como las personas ya casadas, las personas que ya llevan un tiempo en este asunto, se van a ver obligadas también de la misma manera a enfrentarse con sus, no son tanto aquí a este nivel sus ideas, sino más bien sus actitudes pecaminosas, sus pensamientos pecaminosos acerca de este tema. Y cuando hablamos de los que ya llevan años casados, lo que sabemos es lo siguiente: estas personas que entraron erróneamente a una relación matrimonial, teniendo lo que decimos en inglés, su propia agenda. No sé si se entiende esa idea. Sus propios intereses, sus propios planes, ¿no? Usamos la idea agenda en inglés para decir que esta persona tiene ideas preconcebidas, planes ya hechos, intereses metidos de por medio, se casa con su pareja y comienza a formar su relación matrimonial en base a esta agenda personal o este plan personal, egoísta, ¿no? Y estas personas que llevan años así, viviendo en una relación en la cual ambas partes tienen sus propios planes y van a lo largo de los años arraigándose cada vez más estas actitudes, ¿no?
llegan a un punto en que sus problemas, los problemas que todo esto produce, no tienen solución. Hay muchísimas personas que han pasado por este proceso y saben exactamente de qué estamos hablando. Ahora, por otra parte, hay personas que llevan años casados, llegan a entrar en contacto con la palabra de Dios, llegan a ser convertidas a Cristo, salvados por la gracia de Dios, y de la misma manera, al comenzar a ver lo que Dios dice sobre este tema, se meten en problemas. Hay muchas personas que al ver lo que Dios dice en su palabra sobre el matrimonio, entran en un estado de shock. Hay otras personas que entran en un, como vamos a ver, grave conflicto. Hay otras personas que simplemente toman a la ligera lo que Dios dice como si fueran sugerencias, como si fueran ideas quizás religiosas, teóricas, teológicas, pero no tomen en serio los mandamientos de la palabra de Dios. Hay otras parejas, escuchen lo que estamos diciendo, aún dentro de las filas del cristianismo, que llevan años viviendo en desobediencia a lo que la palabra de Dios dice sobre su matrimonio. Llevan años practicando el pecado de desobedecer a Dios dentro del contexto de su relación matrimonial y han llegado al extremo de acostumbrarse a sus actitudes pecaminosas, a su comportamiento pecaminoso dentro de esa relación, y en la mayoría de estos casos lo que ha sucedido es algo muy sencillo. La personalidad más fuerte, ya sea del hombre o la mujer, ha terminado dominando la relación. No les interesa lo que Dios dice, no se preocupan por poner en práctica la palabra de Dios, sino simplemente las cosas se han desarrollado así. La persona con la personalidad más fuerte ha moldeado esa relación conforme a su orgullo, conforme a su egoísmo, y cuando hay personas que llevan años viviendo así y llegan, como lo vuelvo a decir, al punto de comenzar a hacer caso de la Biblia, siendo convertidas por primera vez a Cristo o simplemente escuchando por primera vez la enseñanza bíblica, entonces surgen otros conflictos, como vamos a ver el día de hoy. Sin lugar a dudas, lo que vamos a escuchar ocasionará graves conflictos, probablemente para la mayoría de nosotros. Y cuando surgen estos conflictos, como vamos a ver, la única forma para solucionarlos es sometiéndonos a la palabra de Dios. Todos aquellos que no se sometan a la palabra de Dios en su matrimonio sufrirán las consecuencias. Y cuando llegamos a este punto, ahora hay que fijarse muy bien en estos comentarios, estamos introduciendo el tema, pero es importantísimo que entendamos lo siguiente. Aquellos creyentes que entienden lo que la palabra de Dios dice sobre nuestro tema, escuchen bien ahora esta idea, tendrán más problemas en cuanto a su matrimonio, más problemas que los incrédulos. Y vuelven a escuchar el punto. Los creyentes que llegan a entender algo sobre este tema van a terminar con más problemas en contraste con aquellos que no saben nada sobre el tema. ¿Por qué más problemas? Ahora hay que entenderlo bien. Más problemas no de por vida, pero por lo menos más problemas por un tiempo. No para siempre, pero por un tiempo. Y cuando nos preguntamos por qué han de tener los creyentes más problemas en su matrimonio que los incrédulos, la respuesta es muy sencilla. En primer lugar, porque los creyentes estamos obligados a obedecer a Dios en nuestro matrimonio. Todos los que están casados tienen problemas. De eso no hay duda, de un tipo no u otro. Hay problemas en todos sus matrimonios. Estas personas que se te acercan y te dicen que tienen un matrimonio perfecto, que no tienen problemas, que viven de maravilla, yo nunca creo a esas personas. Simple y sencillamente no les creo. O nos están tratando de tomar el pelo, o están viviendo en el peor engaño, ¿no? El autoengaño, el peor engaño posible al hablarnos de cómo su matrimonio es perfecto. ¿Cómo sabemos que esto no es así? Lo sabemos porque siempre se trata de dos personas pecaminosas. Y mientras que se trate de dos personas pecaminosas, van a haber problemas.
Si nos quieren decir, no, en nuestro matrimonio todo es de maravilla, nos quisieran decir entonces que ya no son personas pecaminosas. Eso es lo que nos quieren decir, porque para acabar con los problemas en el matrimonio, lo vamos a ver claramente el día de hoy, hay que acabar con el pecado en el matrimonio. Y hasta que acabemos con la naturaleza pecaminosa de ambas partes, jamás terminaremos con estos problemas. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy no servirá como una fórmula mágica, vuelvan a escuchar, para que terminen todos los problemas. Lo contrario es lo que va a suceder. Los que ya estamos casados y los que queremos poner en práctica la palabra de Dios, vamos a tener más problemas que los incrédulos. ¿Por qué? Escuchen. Porque nosotros no podemos resolver los problemas de nuestro matrimonio como los demás lo hacen. Nosotros no podemos acudir a las soluciones mundanas, no podemos acudir a la psicología, a las telenovelas, a las películas románticas, a la música romántica mundana. No podemos buscar soluciones fuera de la palabra de Dios y no podemos comportarnos en nuestro matrimonio como los inconversos lo hacen. No podemos acudir a las supuestas soluciones que el mundo nos ofrece. No podemos, por un lado, pasar por alto nuestros problemas. No podemos decir, así soy yo, no puedo cambiar, así son las cosas y nunca las voy a cambiar. No podemos tomar esta actitud de resignación conformándonos a una situación antibíblica en nuestro matrimonio, viviendo en una forma infeliz en esa relación, simplemente aguantando, soportando o pasando por alto los problemas, o como muchas personas tratan de hacerlo, simplemente tratan de olvidarse de la realidad acerca de su propio matrimonio. No podemos hacer ninguna de estas cosas. Los creyentes tenemos que enfrentarnos en forma directa con la palabra de Dios y lo que Dios dice en forma directa y personal a cada uno de nosotros acerca de nuestro matrimonio. Y esto significará, lo vuelvo a repetir, problemas, conflictos, cambios en forma real, cambios de actitud, cambios de pensamiento, cambios de comportamiento. Y estos cambios reales y profundos serán siempre en el contexto de un terrible conflicto. No podemos decir, así soy, no puedo cambiar. No se puede decir que no se puede, ni menos podemos hacer lo que los incrédulos hacen en su matrimonio. Los incrédulos hacen lo que se les dé la gana. Si su matrimonio es un infierno aquí en la tierra, simplemente optan por una salida, y nosotros lo sabemos, pero los creyentes no tenemos esa salida. Pero aún más, escuchen el punto aquí. Cuando hablamos de que los creyentes tienen más problemas en su matrimonio que los incrédulos, lo que estamos diciendo es lo siguiente: cada creyente se encuentra en un proceso de santificación. Y este proceso de santificación, en forma inevitable, nos involucra en una serie de conflictos y luchas. De este conflicto, en el proceso de mortificar el pecado, hacer morir el pecado en nuestras vidas y de vivificar o desarrollar y practicar las virtudes espirituales, dos aspectos de un proceso de santificación. Siempre esto significa una lucha. Una lucha en cuanto a la oración, una lucha en cuanto a la obediencia, una lucha en cuanto a las tentaciones del mundo, una lucha con la carne, con el diablo, una lucha incluso con nuestra pareja. Y en este contexto, cada creyente es diferente de los demás porque cada creyente se encuentra en cierto nivel de madurez y crecimiento espiritual. En ninguna pareja se encuentra, escuchen lo que estamos diciendo, ambas partes en el mismo nivel, en el mismo punto de desarrollo, en el proceso de santificación. Cada creyente es diferente de los demás en relación con su propio crecimiento y madurez y en relación con la intensidad de los conflictos internos que todos nosotros pasamos. Y esta dimensión espiritual
El hecho de que se trate de dos personas pecaminosas, si son creyentes, dos personas entonces metidos de lleno en un proceso de santificación, es lo que le da escuchen bien, al matrimonio cristiano le da una dimensión espiritual que no existe en el matrimonio no cristiano. Y cuando tomamos en cuenta esta dimensión espiritual que no existe en el matrimonio entre los inconversos, o sea, es algo fácil de entender. Los incrédulos desconocen totalmente el proceso de santificación, la dimensión espiritual que resulta en una lucha. Veamos, no pierdan de vista el texto en Romanos, si veamos 1 de Pedro 3, simplemente para tomar prestado este punto. 1 de Pedro en su capítulo 3, por favor, y veamos lo que Pedro dice aquí acerca de esta dimensión espiritual en el matrimonio. Dice, es una lista de cosas las cuales veremos todas estas cosas el día de hoy en este capítulo. Vosotros, maridos, agarrando la última cosa que Pedro dice, 3:7, semejantemente habitad con ellas según conocimiento, ciencia, sabiduría, dando honor a la mujer como al vaso más frágil, como herederas juntamente la gracia de vida, para que, y esto es la dimensión espiritual, para que, entre otras cosas, vuestras oraciones no sean obstaculizadas, impedidas, para que no tengan estorbo, la versión moderna. El argumento de Pedro es, cuando un matrimonio cristiano está fuera de orden, entonces vean la dimensión espiritual. Ese punto, el hecho de estar fuera de orden bíblicamente, resulta en que sus oraciones sean estorbadas, obstaculizadas. Y esto es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque nos da a entender que nuestro matrimonio tiene algo que ver en forma directa con nuestra relación con Dios. Y al tener un matrimonio, entre comillas, cristiano, pero fuera de orden, fuera del orden bíblico, siendo ambas partes coherederos juntamente de la gracia de la vida, ambos creyentes, el punto es crucial. Esa dimensión espiritual que no existe en el matrimonio entre los inconversos, esa dimensión espiritual desempeñará un papel crucial en el asunto. Los pecados de cada parte, la falta de crecimiento por el uno o por el otro, los fracasos del uno o del otro. Esta dimensión espiritual afectará la totalidad de su matrimonio, abarcando hasta incluso sus oraciones, su relación con Dios. Pero ahora vamos a cambiar un poco el argumento, estamos introduciendo el tema y vamos a decir ahora en forma positiva lo siguiente. Todos quisiéramos tener un matrimonio feliz. Si fuéramos a preguntar a alguna persona presente aquí el día de hoy, ¿de veras quisieras tener un matrimonio feliz? Ninguna persona presente optaría por decirnos que sí. Todos quisiéramos tener la bendición de Dios sobre nuestro matrimonio. Y lo que las Santas Escrituras enseñan en una forma directa es lo siguiente. Escuchen bien. Solamente los creyentes pueden poner en práctica, en principio, no en forma perfecta, solamente los creyentes pueden poner en práctica lo que Dios dice sobre su matrimonio. Los incrédulos no lo pueden hacer. Pero al poner en práctica aún en principio, no en forma perfecta, pero esforzándonos para practicar lo que Dios dice, lo que vamos a encontrar es lo siguiente, que hay un gozo, que hay una bendición, que hay una satisfacción, incluso hay una felicidad en el matrimonio cristiano que los no creyentes desconocen y que no pueden conocer, que no pueden experimentar, porque su mente no ha sido transformada por la palabra de Dios, no tiene la capacidad de practicar lo que Dios dice, por lo tanto la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para su matrimonio nunca la van a experimentar. Y es algo trágico. Cuando estas personas se casan en base a lo que vamos a ver, el puro encaprichamiento o el amor romántico,
en este contexto, no entendiendo nada acerca del amor verdadero, pensando al casarse que todo será como en una película de Hollywood, y terminan sin gozo, sin bendición, sin satisfacción, sin felicidad, sin la bendición de Dios en su hogar. Es una gran tragedia para estas personas. Pero esto quiere decir que solamente los creyentes pueden aspirar a esta bendición, que solamente los creyentes pueden experimentar este gozo. Y, fíjense bien, por lo tanto, escuchen ahora, nada de lo que Dios dice sobre el tema y nada de lo que vamos a ver el día de hoy en la palabra de Dios, escuchen bien, tiene el propósito de echar a perder nuestro matrimonio. Los mandamientos de Dios acerca de este tema no son arbitrariamente, escuchen bien, restricciones negativas o prohibiciones caprichosas de parte de Dios. Esto es el problema que tenemos siempre al acercarnos a los mandamientos de Dios. Estas personas que piensan, lo vimos algunos de nosotros en nuestros estudios sobre el Salmo 1, que piensan que la ley moral de Dios, es saber, los 10 mandamientos, está en contra de la felicidad. O sea que estos mandamientos están en contra de la felicidad o en contra, escuchen bien, incluso del amor. Algunas personas piensan eso. Y otras personas al escuchar los mandamientos divinos acerca del matrimonio van a pensar, esas restricciones arbitrarias y caprichosas de parte de Dios no son para la bendición de mi matrimonio, sino lo contrario. Son cosas diseñadas para hacer que mi matrimonio sea difícil. Son cosas intencionadas para lograr que mi matrimonio sea infeliz. Pero la verdad es todo lo contrario. La única forma en que el matrimonio puede llegar a ser todo lo que debería ser es haciendo lo que Dios dice. Y haciendo lo que Dios dice en nuestro matrimonio, vamos a descubrir lo siguiente: que con la excepción de la salvación misma, la bendición más grande que Dios nos puede dar en este mundo, en esta vida, es un matrimonio lleno de paz, lleno de gozo, un matrimonio caracterizado por el contentamiento, por la obediencia a la palabra de Dios, un matrimonio que disfrute en forma especial de la bendición divina. Todas las exigencias, lo vuelvo a repetir, de parte de Dios acerca del matrimonio son para nuestra bendición, son para nuestro bienestar, son para que nuestro matrimonio sea feliz. Y la mayoría de las personas que piensan como algunos de ustedes, créanme, saldrán de aquí pensando, Dios quiere arruinar mi matrimonio. La mayoría de las personas que piensan así son personas que, escuchen bien el punto, que nunca han tratado de poner en práctica lo que Dios dice. La mayoría de las personas, sean hombres o mujeres, que reaccionan en contra de la palabra de Dios en este tema, reaccionan, escuchen bien, sin habiendo hecho un esfuerzo honesto para poner en práctica lo que Dios dice. Y reaccionan, escuchen el punto, porque es importantísimo, reaccionan como si supieran mejor que Dios. Reaccionan como si tuvieran más sabiduría y más conocimiento que el mismo autor del matrimonio tiene. La mujer que no quiere someterse a su marido, como vamos a verlo en un contexto bíblico, en la gran mayoría de los casos, es una mujer que nunca ha hecho un esfuerzo honesto, en forma sincera, pidiendo la ayuda y la gracia de Dios para hacer lo que Dios dice. Incluso tenemos una mala broma acerca de esto en inglés, porque hace años salió un libro que a mí me dio mucha risa, aunque se lo recomendé mucho a mi mamá. El título del libro es, una mujer es autor del libro, y el título del libro es, ¿yo obedecer a él? Ese es el título del libro.
O yo, mujer, obedecer a ese hombre. Y entre líneas se lee, ¿no? Lo que es una pregunta, en la forma interrogativa, ¿no? Y la respuesta implícitamente es, jamás, nunca, no lo voy a hacer, ¿sí? No lo voy a hacer. Yo someterme a mi marido en un contexto bíblico, no lo voy a hacer. Y de la misma manera, el hombre, a ustedes no les dio risa el título del libro. Y eso se me hace un poco sospechoso. Se pusieron incómodas algunas personas. El hombre que no ha tomado liderazgo espiritual en su familia, que no quiere saber cabeza de su esposa, en contexto bíblico digo cabeza de su esposa, de igual manera está perdiendo una de las mayores bendiciones que Dios le puede dar y está sufriendo en cada aspecto de su vida personal, en su vida espiritual e incluso en su vida matrimonial. Y todo esto lo estamos afirmando aquí al principio de nuestro estudio. ¿Por qué? Porque, y hay que dejarlo bien claro desde el comienzo, nada de lo que vamos a ver acerca de nuestro tema, incluso nada acerca del matrimonio, es de origen humano. O sea, nada de este asunto tiene su origen en la cultura, en el machismo, o como en la mente de algunas personas siempre está vagando esta idea de que el matrimonio es el fruto de un largo proceso evolucionario. No, nada de eso es cierto. Dios planeó el primer matrimonio, Dios escogió la primera pareja, Dios realizó la ceremonia, entre comillas, en el jardín de Edén. Todo acerca de este asunto tiene su origen en Dios. Y este principio, el hecho de que el matrimonio es de origen divino, significa, por lo tanto, que el autor del matrimonio tiene el derecho y la autoridad de decirnos todo, absolutamente todo, sobre este asunto. Y esto exige de nuestra parte que empecemos de cero, que nos acerquemos al tema como si nunca hubiéramos escuchado cosa alguna sobre el matrimonio. Todo acerca de este asunto, escuchen bien, todo acerca de este asunto, el sexo, y lo vamos a ver el día de hoy, es de origen divino, incluso la sexualidad y su expresión dentro del contexto matrimonial es de origen divino. Los distintos papeles del hombre y de la mujer en el matrimonio, todo es de origen divino. Las reglas acerca de cómo hemos de comportarnos en esta relación son de origen divino. Y esto significa, lo vuelvo a repetir, que debemos acercarnos a todo esto poniendo a un lado nuestras ideas preconcebidas, nuestros conceptos personales, incluso todo lo que ha sido hasta ahora nuestra propia experiencia en el asunto. Debemos acercarnos a la palabra de Dios como niños, dispuestos a olvidarnos de todos nuestros prejuicios, de todas nuestras opiniones, para escuchar lo que el autor del matrimonio dice. Y lo vuelvo a repetir. A menos que estemos listos a vivir conforme a la palabra de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Y esto es lo que a muchas personas les mete en problemas. Al acercarnos a este libro, descubrimos que Dios tiene algo que decir sobre la totalidad de nuestras vidas. Se mete hasta en la cama con nosotros, como vamos a verlo el día de hoy, no dejando fuera ningún aspecto del matrimonio, ni ningún aspecto de la vida en su totalidad. Y los principios bíblicos tienen el propósito de guiarnos así, y en la totalidad de nuestras vidas. Y hay muchísimas personas que piensan, yo obedezco a Dios en esto o la otra cosa, y por lo tanto puedo desobedecer en estas otras cosas. Pero Dios, el autor del matrimonio, Dios, aquel que lo instituyó en el jardín de Edén antes de la caída, nos dice claramente que si nos ponemos en rebeldía, que si vamos a desobedecer su voluntad en este asunto, que simple y sencillamente nosotros sufriremos las consecuencias.
Y ahora veamos otro texto al cual volveremos más adelante, Efesios 5. Efesios 5. Estas consecuencias serán el simple hecho de cosechar lo que nosotros hemos sembrado al desobedecer la palabra de Dios en nuestro matrimonio. 5:21. Dando gracias siempre, estamos leyendo en Efesios 5:20. Sujetaos los unos a los otros, 21. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y el que da la salud al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y sigue la lista, la vamos a ver más adelante. El punto aquí es crucial. Que nuestra obediencia o desobediencia en este asunto, Dios lo toma personalmente. Escuchen el argumento. Que nuestra obediencia o desobediencia en este asunto es un reflejo de nuestra obediencia o desobediencia ante el Señor. Que cada uno de estos puntos no puede ser desvinculado de nuestra relación con Dios. El texto claramente dice que la mujer que no puede obedecer a su marido, simple y sencillamente está diciendo, no puedo obedecer a Dios. Y que el marido que dice, no puedo ser la cabeza de mi esposa, en realidad está diciendo lo mismo, no puedo obedecer a Dios. Y en este sentido, no hay algo más importante en nuestras vidas que la cuestión de nuestra obediencia a Dios. Y esta obediencia a Dios se manifiesta en la relación matrimonial quizás más que en cualquier otro aspecto de la vida. Lo que una persona es y lo que una persona cree se manifiesta en esta relación la más íntima que existe entre seres humanos, ¿no? En este mundo. Si una persona es hipócrita, si una persona es un creyente falso, si una persona es en realidad una persona que vive habitualmente en la desobediencia a Dios, esta realidad se manifestará en primer lugar en su matrimonio, en su relación matrimonial. Y al mismo tiempo, escuchen, si esto fuera poco, hay que tomar en cuenta lo siguiente. La sociedad moderna en forma constante se dedica a atacar el matrimonio, afirmando que el matrimonio es resultado de la cultura humana, afirmando que el matrimonio es de origen humano. Por lo tanto, la cultura y el mundo moderno se dedican constantemente a negar lo que Dios ha dicho acerca del matrimonio, acerca del papel del hombre, acerca del papel de la mujer, dando definiciones falsas, dando ideas erróneas, dando expectativas falsas. La sociedad y la cultura mundana, escuchen bien, se han dedicado en forma sistemática, escuchen lo que vamos a decir, y lo vamos a escuchar el día de hoy, a dar una definición completamente errónea a la palabra amor, a dar una definición completamente falsa a lo que es el sexo, y a dar una definición completamente errónea, escuchen bien, en relación con los distintos papeles que han de desempeñar el esposo y la esposa. Sus definiciones de nada sirven, lo vamos a comprobar. El mundo no sabe nada acerca del amor, acerca del sexo, ni acerca del matrimonio en relación con los papeles divinamente establecidos en este asunto. No saben absolutamente nada. Dios es el único que sabe. Dios es el único que dice la verdad acerca de este asunto. La mayoría de las personas, ¿saben ustedes lo que les ha pasado? Han recibido, no solamente del mundo, sino del mal ejemplo de sus padres, lo que llamamos una preprogramación de mamá y de papá, viendo en su propio hogar todo lo erróneo, todo lo falso, todo lo antibíblico, día tras día tras día. Hemos recibido de nuestros padres una
preprogramación errónea acerca del matrimonio. De la misma manera que lo recibimos día tras día tras día a través de los medios masivos de comunicación. Y esto quiere decir que, ahora fíjense bien, muchos de ustedes que están presentes aquí el día de hoy caen en este comentario. La gran mayoría de las personas que viven en este mundo nunca han visto un matrimonio cristiano. Nunca. No tienen la menor idea de lo que es un matrimonio cristiano. Ignoran por completo lo que Dios dice acerca del matrimonio. Sus ideas han sido formadas de las películas, de la televisión, de las telenovelas, o como lo vuelvo a repetir, simplemente del mal ejemplo de sus padres. Hemos recibido 20 o más años de preprogramación errónea, viendo el mal ejemplo de nuestros padres, y al casarnos hemos repetido muchos de nosotros los mismos errores de nuestros padres, reflejando su comportamiento, sus actitudes y sus pecados, pero ya son nuestras actitudes y nuestros pecados en nuestro matrimonio. Y si todo esto fuera poco, lo vuelvo a repetir, si se trata de dos personas pecaminosas, si se trata de dos personas por naturaleza egoístas, si se trata de dos personas que se casan con expectativas falsas, esas dos personas pecaminosas, sin la ayuda del mundo, sin el mal ejemplo de sus padres, serán suficientes para cambiar totalmente el matrimonio, convirtiéndolo en algo que no es. Y esto es lo que muchísimas personas han hecho. Dos personas egoístas y pecaminosas, dejadas a sí mismas, terminarán haciendo de su matrimonio un desastre. Un desastre. Y cuando se trata, lo vuelvo a decir, de personas felizmente casadas, yo he estado buscando desde hace 20 años aquí en nuestro querido México, a ver si encuentro en el mundo una pareja felizmente casada. Sigo buscando. Sigo buscando. Y aún tristemente, en el contexto evangélico cristiano moderno, es bien raro. Lo vuelvo a repetir lo que yo decía al principio. Estas personas que dicen, no, mi matrimonio es como un paraíso en la tierra, ya se santificaron completamente, están viviendo en el paraíso. ¿Eso es lo que nos quieren decir? Por eso no creo estas gentes. ¿Sí? No, esto puede ser un tipo de autoengaño o puro rollo, o pudieran tener algún otro motivo en hablarnos así. Pero yo no creo a nadie que hable así, debido a lo que estamos diciendo. No hay nada fácil en esto. Y aún vamos más lejos aquí, vamos a terminar con la introducción. Ahora, fíjense bien en este punto. En el matrimonio cristiano, dos problemas. En realidad, más. Pero dos problemas en este sentido. En el matrimonio cristiano, en donde ambas partes son coherederos de la vida, de la gracia de la vida, como lo dice Pedro, destinados a vivir perfectamente santos en el cielo. En esa pareja cristiana, donde tenemos que vivir, dice Pedro, a la luz de ese destino final, a la luz de la condición espiritual que tenemos por la gracia de Dios como personas perdonadas, justificadas, que estamos ya en un proceso de santificación. Tenemos que vivir en el contexto de nuestro matrimonio como dos personas que están siendo preparadas para vivir en el cielo. Escuchen bien el punto aquí. Dos personas regeneradas, dos personas que han nacido de arriba, dos personas que no solamente tienen una naturaleza pecaminosa, sino ahora tienen una naturaleza nueva y renovada. Dos personas, lo vuelvo a repetir, en el proceso de santificación. Ahora ven con mucha atención el argumento aquí. Hay que vivir en nuestra relación matrimonial como dos creyentes.
todo lo que Dios nos dice acerca de cómo ha de vivir el creyente, lo tenemos que poner en práctica, tenemos que aprender a vivir así, dentro de un contexto en donde nos encontramos íntimamente vinculados con otra persona, de la cual será muy difícil ocultar cosa alguna, como vamos a ver más adelante, y en este contexto obligados a vivir como un creyente, junto con otro creyente. Y esto puede ser un problema, créanme. Vivir la vida cristiana como una persona soltera es más fácil que vivirla como una persona casada. Eso es lo que quiero decir. Porque como una persona soltera no estás ahí en esa relación tan íntima en la cual cada defecto, cada deficiencia, cada pecado tuyo será manifiesto ante los ojos de tu pareja. Pero aún más, vean, los no cristianos, los incrédulos, ¿cuál esperanza pudieran tener entonces para su matrimonio? Si al creyente le es difícil, para el incrédulo, aquellos que no conocen la gracia de Dios, que no han sido perdonados por Cristo Jesús, aquellos que no están siendo cambiados por la obra del Espíritu Santo, que no se encuentran en un proceso de santificación, no tienen una naturaleza nueva. ¿Qué es lo que pueden aspirar estas personas? Simplemente que su pecado eche a perder su matrimonio, su egoísmo, su orgullo, su falta de amor verdadero, como vamos a ver, su deseo de controlar o dominar a la otra persona, su deseo de recibir, su egocentrismo. Todos estos pecados serán más que suficientes para hacer de su matrimonio un desastre. Y lo tengo que volver a decir, lo voy a decir muchas veces el día de hoy. La persona más fuerte, la personalidad más fuerte, terminará dominando esa relación y moldeándola conforme a su propio egoísmo y pecado. Pero, ahora vean, en la vida de los creyentes, esta dimensión espiritual cambiará todo el asunto. Esta dimensión espiritual no solamente nos dará esperanza, nos dará bases sólidas, sino que inevitablemente, si realmente tenemos vida espiritual, esta dimensión espiritual transformará nuestro matrimonio. Yo no acepto estas personas, entre comillas, que profesan ser creyentes y nos dicen, mi matrimonio es un infierno aquí en la tierra. ¿Cómo es un infierno aquí en la tierra? ¿Cómo puede ser eso? O son o no creyentes. Si son creyentes, tienen en la dimensión espiritual todo lo necesario. No para acabar con todos sus problemas, pero para vivir diferentes de los inconversos. O sea, los creyentes toman en serio la palabra de Dios y por lo tanto pueden experimentar la bendición de Dios. Y debemos tener como creyentes, y espero que estos estudios el día de hoy nos ayuden, la gran esperación, la gran expectación, la gran esperanza de que nuestro matrimonio sea agradable. Vuelvan a escuchar. Esto es la gran meta para nosotros, que nuestro matrimonio sea agradable a Dios y agradable para nosotros. Esto es nuestra meta. La meta de agradar a Dios en nuestro matrimonio. Agradando a Dios en nuestro matrimonio, vamos a encontrar esa felicidad, ese amor, ese contentamiento que los inconversos desconocen. Pero les pregunto a ustedes, presentes el día de hoy en la providencia divina, escuchando esta introducción que ya vamos a terminar, ¿están contentos? ¿Están satisfechos con su matrimonio? ¿Están satisfechos y contentos con la persona con quien están casados o casadas? Eso no es la pregunta. No, la pregunta es, ¿están contentos en el matrimonio? ¿Sí?
Y tristemente hay tantas personas que después de un lapso de tiempo muy breve, normalmente, ya no están contentas en su matrimonio, ya no están agradecidas, ya no están dentro del contexto de su propio matrimonio, ya no están dando gracias a Dios, sino están lamentando y llorando y buscando alguna salida de emergencia. ¿Por qué? Y ya lo sabemos, ¿no? Porque se confundieron en relación con todo esto desde un principio y nunca han entendido lo siguiente: en los propósitos, y veremos algunos de estos propósitos de Dios al establecer esta institución, en los propósitos de Dios, uno de sus propósitos principales es que aprendamos cómo amarnos el uno al otro, cómo amar verdaderamente a la persona con quien nos encontramos casados, cómo poner en práctica el amor divino en nuestro matrimonio. Lo decimos una y otra vez. Tantas personas saben ustedes lo que sucede. Su supuesto amor. Se casan locamente enamoradas, pero misteriosamente ese amor no sobrevive la luna de miel en muchos casos. Se casan locamente enamoradas, habiendo confundido el amor romántico y caprichoso, la pura infatuación o la atracción física, con el amor verdadero, y luego se encuentran en un choque: ya no quiero a mi pareja, ya no amo a esta persona, y nunca se les ha ocurrido, lo que vamos a ver más adelante, el hecho de que ese amor verdadero no viene antes, sino después de casarse. No es algo que conocemos realmente antes, lo vamos a demostrar en un momento, sino es algo que comenzamos a aprender después de habernos casado. Y uno de los propósitos principales que Dios tiene en nuestro matrimonio es que aprendamos a practicar cómo poner en práctica ese amor.